en las sombras de lo que consideramos seguro, donde la confianza debería ser el cimiento inquebrantable de cada hogar, acecha una realidad tan cruda, tan devastadora, que preferimos negarla con todas nuestras fuerzas. No hablamos de monstruos que se esconden en la oscuridad bajo la cama, sino de aquellos que comparten nuestra mesa, los que habitan bajo el mismo techo, con quienes compartimos la rutina diaria y las sonrisas forzadas. En México, las estadísticas, frías y despiadadas como un golpe helado en el alma, dibujan un panorama que rompe el corazón y el espíritu de cualquiera que se atreva a mirarlo de frente. El agresor sexual más común para los niños y niñas, el que con mayor frecuencia viola la inocencia de nuestras infancias, no es un extraño. No es un desconocido que acecha en parques o calles desoladas, un fantasma que emerge de la oscuridad. Es alguien dentro del círculo familiar más íntimo. Y de todos ellos, de todas las figuras parentales y de autoridad que pueden habitar un hogar, el padrastro emerge, aterradoramente, como la figura más recurrente en los expedientes de abuso sexual infantil. Es una traición tan íntima que desgarra el tejido mismo de lo sagrado, profana el santuario del hogar, dejando cicatrices invisibles que, sin embargo, pesan más que el plomo fundido, arrastrando a las víctimas a un infierno de silencio y vergüenza. Es una herida abierta en el corazón de la sociedad, un secreto a voces que nadie quiere escuchar, pero que clama, grita, por ser revelado. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que les contaré hoy no es un caso aislado, una excepción dolorosa, ni una ficción retorcida creada para el drama o el morbo. Es la crónica de una de las formas de incesto más comunes, dolorosas y prevalentes en nuestro país. Una realidad que se repite en miles de hogares mexicanos. Bajo el velo del silencio, la negación y, a menudo, una complicidad, voluntaria o involuntaria, que es tan devastadora como el propio abuso. Nos adentraremos en el hogar, en ese santuario que se supone el más seguro, pero que para miles de niños se convierte en una prisión sin barrotes, para entender cómo la figura del padrastro, de aquel que llega para formar una nueva familia y ofrecer un nuevo comienzo, puede transformarse en el depredador más peligroso, el principal agresor sexual de nuestras infancias, el que corrompe la inocencia desde dentro. Si crees que estas historias, por más difíciles que sean de digerir, por más incómodas que nos hagan sentir, deben ser contadas para protegernos, para educar y para sanar, entonces te pido que nos acompañes en esta investigación. Suscríbete ahora a Realidad Prohibida. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones profundas y comparte este video para que más ojos puedan ver lo que el mundo prefiere ignorar, para que las sombras se disipen. Porque cuando el mundo calla, nosotros hablamos. Y créanme, esta es una historia que duele. Es una historia que te robará el sueño. Nuestra inmersión en este abismo de confianza rota y terror silencioso comienza no en una comunidad rural aislada y olvidada, sino en el corazón vibrante y bullicioso de la Ciudad de México, donde millones de vidas se entrelazan en un laberinto de concreto, asfalto y aspiraciones. Aquí, en el aparentemente tranquilo año 2021, la licenciada Laura Solís, una experimentada y dedicada trabajadora social con más de 2 décadas de servicio incansable en el DIFE, Desarrollo Integral de la Familia, de la Ciudad de México, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era apenas un susurro tembloroso, cargado de miedo y urgencia.
tan tenue que Laura tuvo que esforzarse para escucharla por encima del ruido de la oficina. Es Sofía, la niña de la casa en la calle Fresno, número 42. Siempre está triste, licenciada. Tiene morados en lugares raros. Y el señor, el padrastro, se porta raro con ella. La mira diferente. No es normal. Laura, endurecida por años de lidiar con los horrores que se esconden tras las puertas cerradas de los hogares, sintió el escalofrío familiar que le recorría la espalda. Demasiadas veces había escuchado esas palabras, esas veladas advertencias. Demasiadas veces había llegado tarde, solo para encontrar los restos de una infancia destrozada. Este tipo de denuncias, lamentablemente, eran demasiado comunes en sus archivos. Apenas una línea más en el inmenso mar de expedientes de maltrato y abuso infantil que nunca terminaba. Una gota en el océano de dolor. Pero cada gota, Laura lo sabía, era una vida. El primer acercamiento de Laura a la familia Mendoza, en la calle Fresno, fue un ejercicio de extrema cautela, observación aguda y disimulo profesional. La casa era modesta pero bien cuidada, con cortinas limpias que daban a la calle y un jardín pequeño pero ordenado, una fachada de normalidad. La madre, la señora Carla, una mujer de unos 35 años, con una belleza que el cansancio y la preocupación habían comenzado a desvanecer, la recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa y una actitud defensiva apenas velada. Sus ojos, aunque intentaban parecer amables, revelaban una profunda inquietud. Todo está bien aquí, licenciada. No sé quién le dijo esas cosas. Sofía es una niña sensible, a veces un poco enfermiza y muy tímida. Pero aquí estamos bien. Laura notó que la niña, Sofía, de apenas 8 años, se aferraba con una fuerza inusual a la pierna de su madre, su mirada fija en el suelo, sus hombros encorvados como si cargara un peso invisible. No había risa en ella. No había la vivacidad ni la curiosidad natural que Laura esperaba ver en una niña de su edad. Su piel era pálida, y aunque no había golpes visibles en las partes expuestas, la trabajadora social notó una leve cojera y una forma extraña de sentarse, como si evitara presionar cierta parte de su cuerpo. Una señal sutil que no se le escapó a su ojo entrenado. El padrastro, el señor Ricardo, un hombre fornido de unos 40 años, con una sonrisa amplia y ojos demasiado fríos para ser sinceros, apareció en la entrada en ese momento. Su presencia llenó el pequeño espacio de la sala con una tensión palpable, casi eléctrica. Saludó a Laura con una amabilidad forzada, sus ojos escrutando cada movimiento de la trabajadora social, cada expresión de su rostro, cada palabra que pronunciaba, como un depredador evaluando a su presa. «Sofía es mi princesita», dijo, con una voz que pretendía ser cariñosa y paternal, pero que sonaba hueca, impostada, desprovista de emoción genuina. Laura intentó entablar una conversación informal con Sofía, preguntándole sobre la escuela, sus juegos favoritos, sus amigos. La niña respondía con pocas palabras. Su voz era casi un susurro. Su lenguaje corporal mostraba claramente su miedo. Cuando el padrastro le tocó el hombro, un gesto que él intentaba que fuera amable y protector, para Sofía resultó ser una señal inquietante, una advertencia silenciosa. Laura se despidió con la promesa de regresar pronto, una promesa que sabía que cumplirá. Sabía que la puerta se había abierto solo un poco, apenas una rendija, que la superficie de esa familia era solo una fachada cuidadosamente construida para ocultar algo horrible. El silencio de Sofía, la mirada evasiva de Carla,
y la fría cordialidad de Ricardo eran la señal inconfundible de una verdad oculta, de un secreto que se pudría dentro de esas paredes. Laura tocó la puerta 1, 2, 3 veces antes de irse, un ritual para sellar su compromiso. Solo la tensión en el aire y el miedo silencioso de Sofía le respondieron. Pero Laura sabía que detrás de esa madera limpia y pintada, no solo la esperaban respuestas. La esperaba el rostro de una tragedia que llevaba gestándose no un siglo, sino meses, quizás años, en un hogar donde el miedo había reemplazado al amor y la inocencia era la moneda de cambio. La segunda visita de la licenciada Laura Solís no fue anunciada. Llegó a primera hora de la mañana, un miércoles, justo antes de que Ricardo, como de costumbre, se fuera a trabajar, con la excusa de entregar unos folletos actualizados sobre salud infantil y programas de nutrición. La tensión en el ambiente era aún más densa que en el primer encuentro, casi sofocante. Ricardo, visiblemente molesto y sorprendido por su presencia inesperada, se despidió rápidamente, con una excusa endeble sobre un compromiso urgente en su empleo, lanzando una mirada fulminante a Carla. Laura sabía que tenía una ventana de oportunidad, aunque pequeña, antes de que Ricardo pudiera regresar o manipular la situación. Entró en la sala, donde Sofía estaba sentada en un rincón, acurrucada, dibujando febrilmente en un cuaderno desgastado. La madre, Carla, se veía aún más nerviosa. Sus manos temblaban mientras ofrecía a Laura un vaso de agua. Señora Carla, necesito hablar con Sofía a solas. Es un protocolo de rutina del DIEF para evaluar el bienestar emocional de los menores en el hogar. Es por su seguridad y la de la niña. La madre dudó, sus ojos yendo de Sofía a la puerta, una batalla interna librándose en su rostro demacrado. ¿Miedo a Ricardo? ¿Miedo a la verdad? ¿Miedo a la soledad? Finalmente, con un suspiro de profunda resignación, asintió y se retiró a la cocina, aunque Laura podía sentir su mirada ansiosa a través del umbral. El silencio que llenó la sala después de la salida de Carla era abrumador, cargado de una historia no contada, roto solo por el sonido rasposo del lápiz de Sofía sobre el papel. Laura se sentó en el suelo, a la altura de la niña, para no parecer una figura de autoridad imponente. Le ofreció una galleta de su propio bolso, que Sofía aceptó con una mano temblorosa, sin levantar la vista de su dibujo. ¿Estás bien, Sofía? ¿Necesitas algo? Recuerda que puedes decirme lo que sea que te preocupe. Yo estoy aquí para escucharte y ayudarte. La niña no respondió con palabras. Solo siguió dibujando febrilmente, con una intensidad perturbadora. Laura observó su dibujo. Una figura oscura y grande, desproporcionada, con una sombra alargada que se proyectaba sobre todo el papel, persiguiendo a una niña pequeña y frágil que intentaba escapar. Los colores eran apagados, sombríos, dominados por grises y negros, con apenas un toque de un rojo desvaído, como sangre seca. No había alegría, no había luz en el trazo, solo una desesperación muda. Laura, con la experiencia de años en el trato con niños traumatizados, sabía que la confrontación directa rara vez funcionaba. Tenía que acercarse desde una perspectiva segura, indirecta. Comenzó a hablar de forma indirecta, de secretos que a veces los adultos piden guardar, de la diferencia crucial entre un secreto bueno, como una sorpresa de cumpleaños, y un secreto malo, uno que hace sentir miedo o dolor. Le habló de una muñeca, Valeria, que le había contado a Laura que a veces la hacían sentir incómoda, que la tocaban de una forma que no le gustaba y que le dolía.
Laura narró la historia de Valeria con una voz suave, casi un susurro. De repente, Sofía dejó caer el lápiz. Su pequeño cuerpo, que hasta entonces había estado rígido, comenzó a temblar visiblemente. Sus ojos, antes opacos y sin expresión, se llenaron de lágrimas que, sin embargo, no derramaba. Como si el control sobre su propio llanto fuera una de las pocas defensas que le quedaban. Su voz, un hilo apenas audible, era un susurro roto por el miedo y la vergüenza. Valeria. No le gusta cuando él la toca. Le dice que es nuestro secreto. Que si dice, mami se pone triste y él se enoja mucho. Laura sintió un escalofrío que le recorrió hasta la médula de los huesos. Las palabras de Sofía fueron pocas, inconexas al principio, fragmentos de un trauma. Pero las imágenes que evocaban en la mente de Laura eran terribles, vívidas, un infierno desatado. Hablaba de juegos feos, de dolor por la noche, de secretos que no se pueden decir porque mami se pone triste y él se enoja mucho. Cada palabra era una puñalada. Laura sacó su grabadora, ya encendida discretamente y oculta en su bolso, y comenzó a registrar cada sonido, cada aliento, cada palabra rota. Los detalles que Sofía, con la ayuda y la infinita paciencia de Laura, logró articular en las siguientes 2 horas, eran un infierno desolador. Descripciones de tocamientos inapropiados, de caricias forzadas que le causaban repulsión, de penetración, de amenazas veladas y explícitas si hablaba. El terror en sus ojos era visceral, una herida abierta en su alma que no dejaba de sangrar. Los juegos feos, como ella los llamaba con la inocencia brutal de un niño que no tiene el vocabulario para nombrar su horror, habían comenzado hacía casi 2 años, poco después de que Ricardo se mudara con ellas y se convirtiera en una figura constante en su vida. Siempre por la noche, cuando Carla dormía profundamente, agotada por el trabajo o quizás por la ansiedad. Me decía que era nuestro secreto, que si yo decía algo, mi mami se enfermaría y se iría, y yo me quedaría sola con él para siempre. El pequeño cuerpo de Sofía, aunque sin marcas visibles de golpes recientes en las zonas obvias, mostraba una higiene personal descuidada en las zonas íntimas, irritaciones crónicas, enrojecimiento y, lo más alarmante, pequeñas fisuras anales activas que Laura, como profesional de la salud con experiencia en este tipo de casos, identificó de inmediato como señales de trauma reciente. El informe médico posterior, realizado por especialistas en ginecología forense y pediatría, con experiencia en protección infantil en el Hospital Pediátrico de la ciudad, presentó detalles clínicos precisos sobre el caso de una paciente femenina de 8 años, identificando signos de abuso y lesiones de diferentes tiempos. Desgarros cicatrizados en himen, fisuras anales activas y perianales recurrentes, presencia de secreciones compatibles con infecciones de transmisión sexual no tratadas. Trauma psicológico severo. Diagnóstico de síndrome de estrés postraumático complejo. Mutismo selectivo en situaciones de tensión o de autoridad. Regresión conductual y grave disociación emocional. Requiere intervención multidisciplinaria urgente y sostenida. Este diagnóstico clínico, tan seco y burocrático en su formulación, contrastaba brutalmente con la imagen de la pequeña Sofía, sentada en el suelo con su cuaderno, intentando dibujar el horror que no podía nombrar, que no podía comprender. Era una niña cuya inocencia había sido no solo robada, sino pulverizada, y la negación de su madre, su ceguera voluntaria o involuntaria,
era una cadena más en su prisión de silencio. Los hallazgos de Laura eran abrumadores, irrefutables. No se trataba de una fantasía infantil ni de un malentendido. Era abuso sexual sistemático, perpetrado por la persona que, supuestamente, debía protegerla. La persona en quien se había depositado la confianza de la madre. La madre, Carla, al ser confrontada con las palabras de Sofía, grabadas con su propia voz infantil, y la evidencia médica irrefutable que Laura le presentó, estalló en una negación furiosa, seguida de un llanto histérico y una crisis de ansiedad. Mi Ricardo no haría eso. Él es bueno, me ama, Sofía miente. Seguro alguien le metió esas ideas en la cabeza. Usted, licenciada, la está manipulando para llevarse a mi hija. Su reacción no era de sorpresa genuina ante una revelación impactante, sino de una desesperada y casi violenta resistencia a aceptar una verdad que derrumbaría su propia realidad, su frágil estabilidad económica y emocional, su identidad. ¿Era miedo a la soledad, a la precariedad económica, a la violencia de Ricardo? ¿Era negación profunda para proteger su propia psique? ¿O una complicidad silenciosa, disfrazada de ignorancia autoimpuesta, de una ceguera voluntaria ante la atrocidad? Era una pregunta compleja. Una capa más de este drama que se gestaba entre las cuatro paredes de un hogar que debería haber sido un santuario de amor y protección. La reacción de Carla era el eco de miles de madres en México y en el mundo que, por dependencia económica, por miedo a la soledad, por vergüenza, por coacción o por una aterradora ceguera emocional inducida por el trauma, eligen creer al agresor y no a sus propios hijos, abandonándolos a su suerte. ¿Cómo es posible que una madre no vea el sufrimiento evidente de su hija? ¿Cómo puede el instinto maternal, esa fuerza supuestamente inquebrantable, ser tan brutalmente silenciado por el terror o la necesidad de supervivencia propia? Es una pregunta que nos perseguirá a lo largo de esta historia. Una pregunta que duele hasta lo más profundo del alma. El padrastro, Ricardo, al ser interrogado por las autoridades, mantuvo una fachada inquebrantable de indignación y victimización. Son calumnias. Esto es una persecución. Soy un hombre de bien, trabajador. Esa niña está enferma de la cabeza, o la licenciada la manipuló con esas historias de muñecas. No tienen pruebas, solo la palabra de una niña fantasiosa. Su voz era firme, su mirada desafiante y sin una pizca de culpa. Una mirada que helaba la sangre. Era el rostro clásico del depredador intrafamiliar. Encantador y persuasivo en público, un tirano y un monstruo en privado. La negación era su arma más poderosa. Y la complicidad, activa o pasiva, consciente o inconsciente, de la madre, su escudo protector. La situación de Sofía, desgraciadamente, no era única. Era la punta del iceberg de una estadística aterradora, una cifra que debería ponernos a todos en alerta. Según datos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de organizaciones no gubernamentales especializadas como Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDEM, entre el 70% y el 80% de los casos de abuso sexual infantil en México ocurren dentro del círculo familiar. Y en un porcentaje alarmantemente alto de esos casos, superando el 50% en algunos estudios, el padrastro, o una figura sustituta del padre, es el principal agresor. Esta cifra no es una casualidad macabra. Es la consecuencia de múltiples factores interconectados. La facilidad de acceso y el contacto diario y constante con la víctima.
La posición de autoridad y control que el agresor ejerce dentro del hogar. La dependencia económica de la madre hacia el nuevo cónyuge. Y la dificultad extrema de la víctima, por su corta edad y el trauma, para denunciar a alguien que comparte su día a día y que ha prometido protegerla. ¿Cuántas Sofías hay en este momento? Atrapadas en sus propios hogares, con secretos que carcomen sus almas y destruyen su infancia, invisibles para el mundo exterior. Es una pregunta que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los silencios que se ocultan detrás de las puertas de nuestras comunidades, de nuestros edificios, de nuestras casas. Para entender la prehistoria de este tipo de tragedias, no podemos irnos tan atrás en el tiempo como en el caso del incesto multigeneracional de los Mendoza. Pero sí debemos analizar el patrón generacional de la violencia y la disfunción familiar que se repite. La historia de Carla, la madre de Sofía, era un ciclo que se repetía de manera dolorosa y predecible. Carla había crecido en un hogar donde el abuso era una sombra constante, una nube oscura que opacaba cada día. Su padre biológico era un alcohólico violento, un hombre que abusaba física y emocionalmente de su madre y de ella. Su madre, al igual que Carla en el presente, había vivido bajo una dinámica familiar complicada, marcada por el silencio y la sumisión, sin poder romper un ciclo difícil. Carla también había sufrido experiencias dolorosas en su adolescencia que le dejaron heridas profundas, que nunca logró superar completamente. La repetición de patrones es un fenómeno psicológico bien documentado. Las víctimas de abuso, al no sanar sus propias heridas y no romper con el ciclo del trauma, pueden inconscientemente replicar el entorno en el que crecieron, ya sea asumiendo el rol de víctimas o el de perpetradores, o en el caso de Carla, como facilitadoras pasivas. Mujeres que, por su propia indefensión y miedo, se vuelven ciegas a la tragedia que se repite ante sus ojos. Ricardo, el padrastro, también venía de un entorno donde la agresión, el control y la manipulación eran la norma. Era un hombre con un historial de relaciones fallidas, de agresividad latente que siempre buscaba una salida, y con un narcisismo exacerbado que le permitía justificar sus acciones más atroces, proyectar la culpa en otros y sentirse intocable. Su patrón de comportamiento ya era visible para Laura y los psicólogos forenses que analizaron su perfil. Seducción inicial de la madre, aislamiento progresivo de la víctima y de la familia del entorno social, manipulación emocional a través del miedo y las amenazas, y, finalmente, el abuso sistemático y continuado. Él buscaba la vulnerabilidad, y la encontró en una madre con baja autoestima y una niña indefensa. Varios vecinos del edificio de apartamentos donde vivían Carla y Sofía, aunque reacios al principio a hablar con las autoridades por temor a represalias o a la vergüenza social, ofrecieron testimonios que corroboraban la intuición de Laura. Sí, se oían ruidos raros por la noche, gritos ahogados a veces, como si alguien estuviera siendo silenciado. Y la niña, siempre con la mirada baja, los hombros encorvados, como asustada de su propia sombra, comentó una señora mayor que vivía en el departamento de enfrente, con una voz cargada de culpa. Otro vecino, un joven que en ocasiones había observado cómo Ricardo interactuaba con Sofía en el pasillo o en el ascensor, comentó con cierto desagrado: el señor siempre estaba muy cerca de la niña, demasiado cerca. Quería cargarla y mostrarle afecto de forma insistente, y ella se ponía tensa y rígida, generaba desconfianza, sí. Pero, bueno, uno no sabe qué hacer en estas situaciones, ¿verdad? Son cosas de familia. Pero nadie hizo nada.
Nadie se atrevió a denunciar formalmente, a intervenir. ¿Por qué el silencio colectivo? El miedo a la represalia del agresor, la cultura arraigada de no meterse en lo que no le importa, o los trapos sucios se lavan en casa, la falta de conocimiento sobre cómo denunciar de forma efectiva y, en muchos casos, la creencia de que son cosas de familia que se arreglan en casa y no es asunto nuestro. La negación social, tan potente y destructiva como la negación de la propia madre, se convierte en un cómplice silencioso, en una pared infranqueable que protege al agresor y encierra a la víctima en su infierno. Este tipo de incesto es particularmente pernicioso porque el depredador ya está dentro, disfrazado de protector, socavando la única institución que debería ser un refugio seguro: la familia. La tragedia de Sofía no era un evento aislado, sino la dolorosa culminación de una serie de patrones invisibles, de silencios cómplices, de una herida profunda que la sociedad mexicana se niega a reconocer en su totalidad. Y la verdad es que el patrón no terminaba ahí. Lo que la investigación del DIF y la Fiscalía descubrirían después, en las profundidades de los expedientes de otros casos similares, superaría cualquier teoría sobre la maldad humana y la aterradora prevalencia de este fenómeno en el tejido social. La batalla legal y burocrática para sacar a Sofía de ese infierno personal fue, una vez más, una lucha ardua, frustrante y agotadora para Laura Solís. A pesar de la contundencia del testimonio de Sofía, cuidadosamente recabado y documentado, y respaldado por la evidencia médica irrefutable, el sistema de justicia en México a menudo se mueve con una lentitud exasperante y está plagado de obstáculos procedimentales y culturales. La madre, Carla, en un estado de profunda disociación y negación, se retractaba constantemente de sus declaraciones iniciales, alegando manipulación por parte de Laura, o cayendo en crisis de ansiedad y pánico que la hacían incapaz de cooperar con las autoridades, lo que dificultaba aún más el proceso. El padrastro, Ricardo, con la ayuda de un abogado astuto y sin escrúpulos, argumentaba la falta de pruebas directas y testimonios de terceros, difamación y falsos testimonios de una niña problema. El proceso fue largo, doloroso, y exigió de Laura una persistencia casi heroica, una fe inquebrantable en su misión. Tuvo que lidiar con la incredulidad de algunos colegas, con la presión de la familia de Ricardo y con la propia culpa y negación de Carla, que hacía de cada audiencia un calvario emocional para todos los involucrados, especialmente para la pequeña Sofía que, a su manera, entendía lo que estaba en juego. Finalmente, tras 7 meses de una lucha legal extenuante, de cabildeo incansable con organizaciones de derechos de la infancia y la exposición mediática cuidadosa y estratégica del caso, gestionada con extremo sigilo para proteger la identidad de Sofía y evitar la revictimización, un juez, conmovido por la evidencia y la presión social, emitió una orden de aprehensión contra Ricardo por delitos graves y una orden de protección inmediata para Sofía. El día del rescate de Sofía, no hubo gritos de batalla ni confrontaciones violentas como en el caso de los Mendoza, en la lejana sierra. Fue un proceso más silencioso, más institucional, pero no menos dramático y cargado de una emoción contenida. Un equipo de psicólogos forenses y trabajadores sociales del DIF, acompañados por elementos de la Policía de Investigación, se presentó en la casa de la calle Fresno. Carla, visiblemente demacrada por el estrés, con los ojos hundidos y en un estado de negación aún más profundo que antes, no opuso resistencia física. Solo se derrumbó en un llanto silencioso. Su cuerpo temblaba.
su mirada perdida en la nada, como si su mundo se hubiera desintegrado ante sus ojos. Sofía, sin embargo, reaccionó de una manera que sorprendió y conmovió a todos los presentes. Cuando Laura se acercó a ella y le extendió la mano, la niña, por primera vez desde que la conoció, no se encogió, no se retrajo. La tomó, con una fuerza sorprendente para su pequeño tamaño, y miró a Laura directamente a los ojos. Había miedo, sí, un terror residual que probablemente nunca desaparecería del todo, pero también una pequeña chispa de esperanza, de reconocimiento, de una conexión que había tardado meses en forjarse. Era el primer acto de voluntad de Sofía, un paso minúsculo pero gigantesco hacia su propia liberación, un acto de afirmación de su propia existencia. Ricardo, al ser detenido en su lugar de trabajo, a varias cuadras de la casa, mantuvo su actitud arrogante y negacionista, su fachada de hombre de bien inquebrantable. Esto es una injusticia. Yo soy inocente. Volveré y desmentiré todo esto. ¡Pagarán por esto! Zrenia vociferó, lleno de rabia y soberbia. Su soberbia, sin embargo, pronto se desmoronaría ante el peso de la justicia y la verdad. El informe oficial de la Fiscalía General de la Ciudad de México, al que Realidad Prohibida tuvo acceso exclusivo a través de nuestras fuentes, resumía la operación con la frialdad del lenguaje legal. Operativo de rescate de menor, Sofía R.C., ejecutado el fecha a las horas, en la calle Fresno número 42. Menor bajo custodia provisional del DIF CDMX. Detención de Ricardo M.L. por presuntas conductas inapropiadas relacionadas con abuso y protección de menores, fundamentada en evidencia médica y en el testimonio confidencial de la presunta víctima. La madre, Carla R.C., bajo evaluación psicológica y social para determinar su grado de responsabilidad y posible reubicación familiar y proceso de sanación. Un psicólogo forense que participó en el operativo, el doctor Miguel Pantoja, comentó a nuestro equipo con una voz grave: lo más desgarrador de estos casos es la traición. La niña no es secuestrada por un desconocido en un callejón oscuro, sino agredida sistemáticamente por quien debería ser su figura paterna, su protector, su roca. La casa, el lugar más seguro, el refugio de su infancia, se convierte en el epicentro del terror, en la prisión de su alma. Y la madre, por miedo, por dependencia, por su propia historia de trauma, a menudo se vuelve un velo que cubre la atrocidad. Una barrera que impide el rescate y la sanación. Las palabras de Sofía, ahora grabadas y documentadas por expertos, serían la principal prueba en el juicio contra Ricardo. Era el fin de una pesadilla para ella, el cierre de un ciclo de dolor, pero el inicio de un largo y complejo camino de sanación, un proceso que desafiaría la paciencia y la fortaleza de todos los involucrados. El camino de Sofía hacia la sanación fue, como la mayoría de los casos de abuso intrafamiliar, un sendero sinuoso, lleno de recaídas, frustraciones y pequeños triunfos. Un testimonio de la increíble pero frágil resiliencia del espíritu humano. Las primeras semanas en el albergue del DIF fueron un shock profundo para ella. Lejos del ambiente opresivo de su hogar, Sofía estaba ahora en un entorno limpio, seguro, rodeada de profesionales dedicados y, por primera vez en años, de otros niños de su edad. Pero el trauma no se borra con un cambio de escenario o con un ambiente seguro. Sofía se negaba a hablar, a interactuar con los demás. El mutismo selectivo, una estrategia de defensa que había desarrollado en su hogar para sobrevivir,
se acentuó aún más en el nuevo entorno. Se encogía ante cualquier toque inesperado. Su mirada perdida en algún punto invisible, como si esperara el siguiente golpe, la siguiente traición. Las noches eran un tormento. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío, reviviendo las pesadillas de los juegos feos. No quería comer. Su apetito era inexistente y su cuerpo frágil apenas respondía a los nutrientes. Era como si su cuerpo recordara el dolor, pero su mente se negara a procesarlo, a aceptarlo, relató la doctora. Ana Paula Vélez, la psicóloga infantil principal asignada a su caso. Tuvimos que empezar de cero, con lo más básico. Construir la confianza, la seguridad más elemental, el saber que estaba a salvo. La doctora Vélez tuvo que trabajar con terapeutas ocupacionales para reintroducir sensaciones táctiles suaves, con terapeutas de lenguaje para intentar romper el mutismo. Era una labor titánica, día tras día, sin ver un progreso significativo. ¿Cómo se cura una herida tan profunda que se ha alojado en el alma de un niño, corroyendo su confianza más elemental en los adultos y en el mundo? Es una pregunta que los psicólogos y terapeutas se enfrentan a diario. Una pregunta para la cual no hay una única respuesta, solo un camino de paciencia infinita, de amor incondicional y de fe en la capacidad de curación del espíritu. A menudo, el proceso era frustrante, con días en los que parecía que no se avanzaba nada o incluso se retrocedía. Laura Solís, la trabajadora social, solía visitarla, y a veces Sofía no la reconocía o se escondía. El camino era largo. El primer gran avance llegó después de casi 2 meses de terapia de juego y arte. Sofía, que se negaba rotundamente a dibujar rostros humanos o figuras de personas, empezó a dibujar animales. Dibujaba un perrito pequeño y asustado, con los ojos grandes y tristes, y un lobo grande y sombrío con dientes afilados que lo perseguía sin piedad. Un día, mientras dibujaba al lobo con una furia inusitada, soltó el lápiz de repente. Su pequeño cuerpo se agitó y por primera vez en el albergue lloró. No un llanto silencioso y contenido, sino un torrente incontrolable de lágrimas. Un desahogo que liberaba meses, quizás años, de dolor acumulado, de terror reprimido. Esa fue la primera vez que Sofía, de forma consciente, empezó a exteriorizar el infierno que había vivido. Fue un momento devastador para presenciar, pero también profundamente liberador para ella, el primer paso hacia la catarsis. A partir de ese día, el mutismo comenzó a ceder. Primero, monosílabos murmurados. Luego, frases cortas, apenas audibles. Su voz era aún un susurro, pero un susurro que empezaba a contar su historia, a nombrar su dolor, a pedir ayuda. Las pequeñas victorias se multiplicaron con el tiempo, tejiendo una red de esperanza alrededor de Sofía, con la ayuda constante de la doctora Vélez y de la señora Rosa María García, una de las tutoras del albergue. Sofía comenzó a ir a la escuela de nuevo. Al principio, solo asistía unas pocas horas al día, abrumada por el bullicio, el número de niños y la interacción. Se escondía bajo el pupitre o se negaba a hablar. Pero poco a poco, con el apoyo constante de su maestra y de la tutora, empezó a integrarse, a observar, a participar tímidamente. Su primera nota alta en matemáticas, su participación tentativa en un juego de equipo en el recreo, su primera risa genuina y contagiosa al ver una caricatura con otros niños. Estos momentos, aunque pequeños en el gran esquema de las cosas, eran un soplo de aire fresco para todos los que la rodeaban.
una prueba de que la vida podía volver a florecer. Cada logro era celebrado con entusiasmo. Cada paso hacia la normalidad era un pequeño milagro que inspiraba a todos. Su apetito mejoró notablemente. Su sueño se hizo menos turbulento, aunque las pesadillas nunca desaparecieron por completo. A los 10 meses de su estancia en el albergue, Sofía, por primera vez, pidió ir a visitar a su mamá. La interacción con Carla, quien seguía en un proceso terapéutico para su propia sanación y para entender su rol en el abuso, fue complicada y dolorosa. Carla lloraba, pedía perdón, se arrodillaba, pero Sofía la miraba con una mezcla de tristeza, resentimiento y una lejanía que no se podía romper. La psicóloga explicó que el vínculo no se había roto del todo, pero estaba profunda y dolorosamente dañado. La niña sabe, a un nivel profundo, que la madre no la protegió. Esa es una traición difícil de perdonar y llevará años, si no toda la vida, reconstruir ese puente. Quizás nunca se reconstruya por completo, pero al menos hay una posibilidad. La carga emocional de estos encuentros era inmensa para ambas. En este largo proceso de reconstrucción de vidas, surgieron nuevos héroes, personas cuya vocación, empatía inquebrantable y dedicación fueron el pilar fundamental de la recuperación de Sofía. La doctora Ana Paula Vélez se convirtió en la figura central de su recuperación psicológica. Una mujer de 40 y tantos, con ojos amables y una calma inquebrantable. Se había dedicado a la psicología infantil traumática después de una experiencia personal con abuso intrafamiliar en su propia familia, cuando era adolescente. Una historia que la había marcado profundamente. Su vocación era su misión de vida, su forma de sanar su propio pasado y de dar voz a los silenciados. Cada niño que rescatamos, cada alma que ayudamos a curar, es una victoria para todos, para la sociedad, decía con convicción. Su enfoque terapéutico no era solo clínico y basado en manuales. Era profundamente humano. Basado en el juego, el arte, la narrativa de cuentos y la construcción de un espacio seguro donde Sofía pudiera finalmente ser escuchada sin juzgar, donde pudiera expresar sin miedo. A su lado, la señora Rosa María García, una de las tutoras del albergue, una mujer mayor, con la sabiduría de la vida en sus arrugas y el corazón de una abuela. Fue la figura maternal constante que Sofía necesitaba en su día a día. Ella le enseñó a cepillarse el cabello suavemente, a preparar galletas con chispas de chocolate, a leer los primeros cuentos ilustrados. Fue su refugio en los momentos de mayor angustia, quien la abrazaba cuando las pesadillas la despertaban en la noche, quien le secaba las lágrimas y le susurraba palabras de consuelo. Ellas, junto a otros profesionales y voluntarios, crearon un ecosistema de apoyo alrededor de Sofía. Pero a pesar de todo el amor y el apoyo profesional, el albergue era una solución temporal. ¿Puede un niño sanar verdaderamente sin la estabilidad de un hogar propio? ¿Es suficiente el cuidado institucional, por más dedicado que sea, para reconstruir un alma tan dañada? Es una pregunta crucial en estos casos. El punto de inflexión decisivo en la vida de Sofía llegó cuando una familia, los Olvera, un matrimonio joven sin hijos biológicos propios, que se habían enterado del caso de Sofía a través de los medios de comunicación y de una campaña discreta del DIF, decidieron iniciar el proceso de adopción. La señora Laura Solís, la trabajadora social que había rescatado a Sofía, supervisó cada paso con el máximo cuidado, asegurándose de que fuera la familia adecuada. Los Olvera no eran ricos, no vivían en una mansión.
pero tenían un hogar lleno de amor, paciencia y una determinación inquebrantable de dar una segunda oportunidad a un niño. Pasaron meses en convivencias supervisadas con Sofía, construyendo un vínculo lento, respetuoso y auténtico, sin presiones. Sofía, que había sido cautelosa y desconfiada con todos los adultos, empezó a confiar en ellos, a ver en ellos la promesa de un futuro seguro. Su risa se hizo más frecuente, sus ojos más brillantes, sus sonrisas más genuinas. Fue un momento agridulce para el personal del albergue. La despedida fue emotiva, con lágrimas de alegría por Sofía y tristeza por dejarla ir. Pero todos sabían que Sofía finalmente tenía la oportunidad de crecer en un hogar donde la seguridad era una promesa tangible, no una ilusión, donde el amor era real, no una fachada. El amor y la resiliencia son fuerzas poderosas que pueden mover montañas, comentó la señora Laura en una entrevista, pero solo florecen en un terreno seguro y cultivado con paciencia, dedicación y mucha fe. Mientras tanto, la justicia, lenta, a menudo imperfecta y con sus propios dilemas morales, siguió su curso para el antagonista. Ricardo, el padrastro, fue declarado culpable de delitos graves relacionados con abuso y protección de menores, basándose en pruebas forenses, el testimonio protegido de Sofía y evaluaciones psicológicas. La sentencia fue severa y ejemplar. 25 años de prisión, sin opción a fianza ni beneficios. Durante el juicio, Ricardo intentó mantener su fachada de inocencia y dignidad, manipulando a la prensa y a su propia familia. Pero el testimonio detallado de Sofía, aunque grabado y narrado por la psicóloga forense para protegerla de la revictimización, junto con la evidencia médica irrefutable y los patrones de comportamiento de Ricardo, fue irrefutable. Su abogado intentó desacreditar a la niña, argumentando que estaba siendo manipulada o que sus recuerdos eran fantasías infantiles. Pero el cúmulo de pruebas era abrumador. En la cárcel, Ricardo mantuvo una actitud de resentimiento y negación, sin mostrar el más mínimo signo de arrepentimiento o culpa por sus actos. Era el perfil clásico del pedófilo intrafamiliar, un depredador que se considera una víctima del sistema, que proyecta su propia depravación en los demás, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Carla, la madre, después de meses de terapia intensiva y de confrontar su propia historia de trauma, su negación y su rol pasivo en el abuso de su hija, fue liberada de su custodia legal. Pero su relación con Sofía permaneció distante, herida, en un proceso de reconstrucción lento y doloroso que aún hoy continúa, con visitas supervisadas y un dolor latente que nunca desaparecerá por completo. ¿Puede una madre perdonarse a sí misma por no haber protegido a su hija? ¿Por haber sido ciega o por haber elegido la comodidad sobre la seguridad de su pequeña? Es una pregunta que atormentará a Carla por el resto de su vida. ¿Puede un hijo perdonar y confiar de nuevo en quien lo traicionó de la manera más íntima? Es una pregunta sin respuesta fácil, un viaje de toda una vida. Años después, Sofía, ahora una adolescente de 16 años, es una joven fuerte, resiliente y sorprendentemente lúcida. Vive con los Olvera, quienes se han convertido en sus verdaderos padres, en un hogar lleno de amor, comprensión y apoyo incondicional. Aún asiste a terapia semanalmente y siempre llevará las cicatrices de su pasado, marcas invisibles en su alma. Pero estas cicatrices no la definen. Son parte de su historia, pero no de su identidad. Es una estudiante brillante, con un amor voraz por la lectura y la escritura, en las que ha encontrado una forma poderosa de expresarse, de sanar, de entender el mundo y su propia historia.
Ha escrito poemas y cuentos que, de forma simbólica, exploran el tema del miedo, la traición, la superación y la búsqueda de la luz. Su dolor se ha transformado en arte, en un propósito. Ha decidido estudiar psicología, con un enfoque en trauma infantil, para poder ayudar a otros niños que han pasado por situaciones similares, para ser la voz que ella no tuvo en su momento. Mi voz fue silenciada por mucho tiempo, por el miedo y la vergüenza. Confiesa en una de sus sesiones de terapia. Su voz ahora es firme, clara, resonante, llena de convicción. Pero ahora, quiero que mi voz sea un faro para otros. Quiero que ningún niño sienta el mismo miedo que yo sentí en mi propia casa, en mi propia cama. Su reflexión es profunda y conmovedora. El hogar debería ser el lugar más seguro del mundo, un refugio inexpugnable. Pero para muchos niños, se convierte en la trampa más cruel, el lugar donde se perpetra el horror. La confianza se rompe desde dentro, y la recuperación es un acto de valentía inaudita, de resistencia espiritual y de un amor desinteresado. Esta historia nos muestra que la curación es posible, pero es un camino largo, complejo y que requiere de la acción de muchos. La historia de Sofía es un recordatorio brutal y necesario de que el incesto, el abuso sexual intrafamiliar, especialmente por parte de padrastros o figuras parentales sustitutas, no es un fenómeno aislado de comunidades remotas, de familias de bajos recursos o de ambientes marginales. Es una epidemia silenciosa que atraviesa todas las capas sociales, que se esconde detrás de las puertas cerradas de hogares aparentemente normales, en barrios prósperos, en ciudades modernas. Las estadísticas son claras, pero la realidad es aún más aterradora y se niega a ser contenida en números. El agresor suele ser el que tiene acceso privilegiado a la víctima, el que ejerce una posición de poder, de autoridad y de confianza, el que se disfraza de protector. ¿Cuántos Ricardo hay allá afuera, operando impunemente bajo el manto de la familia, camuflados en la normalidad de la vida diaria? ¿Cuántas Carlas, por miedo, por dependencia emocional o económica, por su propia historia de trauma no resuelto, se vuelven ciegas o cómplices pasivas de la atrocidad que sucede bajo su propio techo? ¿Cuántas Sofías esperan desesperadamente que alguien, un maestro en la escuela, un vecino atento, un pariente cercano, una trabajadora social, un desconocido valiente, se atreva a ver y a escuchar más allá del silencio, más allá de la fachada de una familia normal? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros, una responsabilidad compartida. Nuestro papel no es solo lamentar estas tragedias cuando salen a la luz, sino reconocer los signos, educar a nuestros hijos sobre la seguridad personal y la importancia de hablar, y romper el pacto de silencio y negación que protege a los agresores y perpetúa el dolor. Porque el hogar, por definición, debe ser un lugar de amor y seguridad, no un campo de batalla para la inocencia, no una prisión de secretos. Y el silencio, nunca, bajo ninguna circunstancia, es la respuesta. Porque el silencio también es complicidad, es una forma de ser parte del problema. Aquí, en Realidad Prohibida, seguiremos contando las historias que muchos prefieren esconder, las que duelen, las que incomodan, las que nos obligan a mirar de frente nuestra propia vulnerabilidad y la de nuestros niños. Seguiremos desenterrando las verdades más difíciles, aquellas que pocos se atreven a escuchar, pero que son esenciales para construir un mundo más seguro. Porque cuando el mundo calla, nosotros hablamos. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia.
donde la realidad, una vez más, superará la ficción, y donde buscaremos, juntos, encender una luz en la oscuridad más profunda del alma humana.